Presentóse esta semana l'entamu d'emisiones del magazín Alderiques d'Asturias en Muy Muy Televisión. Con esta anuncia, la plataforma multimedia de radio y televisión 100% asturiano Alderiques d'Asturias da el salto de internet, donde va a seguir col so llavor a los televisores de todos los asturianos y asturianes, que van poder disfrutar de la so oferta na canal Muy Muy Televisión todos los sábados a las 7:30 de la tarde, a más de 10 redifusiones a lo largo la semana. Un espacio plural y abierto a todas las opiniones. Na canal 38 de TDT nos concellos de Xixón, Gozón, Carreño, Villaviciosa y Colunga y en toda Asturias per telecable, usando l'asturiano como lingua vehicular. Asina falaben del Alcuerdo Algamau, Carlos Infante, director de Muy Muy Televisión, y Samuel Gradín, presentador y director de Alderiques d'Asturias. Hombre, nuestra apuesta por el formato de Alderiques d'Asturias y como hemos hablado, el uso del asturiano en un programa como lengua vehicular, no como, vamos a ver, todos estos programas que se hacen de enseñanza, por así decirlo, o divulgativos, sino simplemente como una lengua como podría ser el castellano, el inglés o cualquier otro programa, es una apuesta que consideramos importante, que puede ser de cara a un sector de la ciudadanía muy interesante y que creo que tiene además una demanda considerable, ¿no? Aparte de que también puede contribuir a la difusión de nuestra lengua, de nuestro idioma, ¿no? Yo lamento no poder hablar en asturiano porque, aunque lo entiendo, no sé hablarlo. Además, los idiomas se me dan fatal, aunque hablo inglés y francés, como yo digo, los hablo como los indios. Pero creo que es una apuesta importante y creo que los espectadores la van a tomar muy bien, y además es un precedente, porque hasta donde yo sé, al menos en Asturias, no hay ningún programa de estas características. Cierto es que hay programas en asturiano, pero en otra línea muy diferente, que no tiene nada que ver, y este es un tratamiento más serio de temas, de entrevistas, de contenidos, donde el asturiano, como hemos hablado, es simplemente la lengua vehicular. Esto tiende a hacerlo como algo normal, el uso del idioma. Sí, es un programa plural, un magazine, como siempre, con entrevistas, con reportajes, supongo también tendrá sus anécdotas, sus secciones diversas, a lo mejor de cultura, de deportes, de espectáculos. Pero vamos, lo que decía del formato moderno es que simplemente sea el asturiano como lengua vehicular, que no haya más vinculación. Y eso sí que es una apuesta moderna. Y luego, pues los contenidos, los típicos de cualquier programa de informativo tipo magazine, que siempre es de interés para todo el mundo. O sea que la apuesta creo que es muy válida, creo que es muy interesante y bueno, por eso la hemos aceptado, ¿no? Yo desde el primer momento que nos comentasteis la opción, la vi bien, que quedamos para estudiarla y enseguida vi que tenía un futuro y lo sigo pensando. De hecho, por eso a partir del próximo sábado, pues todas las semanas va a emitirse, y además en un horario donde la audiencia es bastante importante, ¿no? Pues a las 7:30 de la tarde, ¿no? En el borde del prime time, con lo cual espero que la difusión y la aceptación sea muy positiva. Bueno, pues para nos es súper importante esta apuesta y esta entrada en televisión real, porque, bueno, llevamos cuánta ya trabajando en lo que es este formato, más de 2 años en televisión y 3 en radio, y es súper importante, y agradecemos a Muy Muy Televisión este apueste por un magazine 100% asturiano, donde vamos a ofertar no solo que lle el propio nombre del programa, Alderiques d'Asturias, que lle debate, una charra, sino también vamos a aportar reportajes, todo en asturiano, y como digo, pues bueno, también hay que darles gracias no solo a la canal, a Muy Muy Televisión, por este apueste, por este formato, sino también que la gente vaya más la atención, la contorna donde vamos a grabar, un acuerdo con el Concello Vimenes, la Casa de Radios en la parroquia de Suárez, Concello Vimenes que tiene, como decíamos, un simbolismo pero importante por ser el primer concello que declaró la asturiana lengua oficial, y ahora esa sinergia xúntase entre Alderiques d'Asturias, la primera plataforma multimedia que utiliza el asturiano como lengua vehicular 100%, radio y televisión, con el Concello Vimenes, que nos cede amablemente estas instalaciones de la Casa de Radios, donde la gente va a disfrutar de lo que lle este nuevo formato de Alderiques d'Asturias, un formato un poquitín ha mejorado de lo que la gente pudo disfrutar a lo largo de este tiempo
en internet. Viajes Macondo lleva una esencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertes de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertes y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules de Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia en Mieres. Eroski contigo.